La economía de Venezuela, un país que ha vivido en los últimos años una montaña rusa de crisis y recuperación, está ahora en un punto crucial. Aunque la hiperinflación que devastó a los hogares venezolanos parece haber quedado atrás y los supermercados ya no lucen tan desolados como en los peores momentos de escasez, la pregunta sigue siendo: ¿es realmente el fin del túnel? El presidente Nicolás Maduro, en un tono optimista, anunció en febrero que la economía venezolana creció un 5% en 2023 y se atrevió a proyectar un aumento de al menos un 8% para este año. ¿Es esta una luz al final del túnel o solo un espejismo? Los números del gobierno suelen ser más optimistas de lo que la realidad permite ver. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en abril fue un poco más conservador con su pronóstico, estimando un aumento de más del 4% para 2024. Pero en comparación con la última década, cualquier mejora es digna de mención. El Banco Central de Venezuela no ha sido tan benévolo con el pasado reciente. Entre 2013 y 2018, el Producto Interno Bruto del país se desplomó un impactante 52.3%, y la caída continuó en 2019. Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, pinta un cuadro sombrío. Venezuela sufrió una caída económica sin precedentes para un país latinoamericano o incluso a nivel global, sin haber pasado por una guerra. La contracción económica entre 2014 y 2021 fue de más de un 70% tocando fondo. Pero, ¿hay realmente un respiro? Desde 2022 parece que la economía ha comenzado a mostrar signos de vida. La apertura del gobierno hacia el sector privado, junto con una dolarización informal y una apertura de fronteras para facilitar el abastecimiento, ha permitido que la economía se reanude, aunque a paso lento. ¿Es suficiente para hablar de una recuperación completa? Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, señala que no hay fundamento para considerar una recuperación total. La economía no sigue retrocediendo, pero estamos lejos de la situación previa a la crisis. Este año, a pesar del aumento del gasto público, no se nota en la calle. Uno de los indicadores más claros de la distancia con respecto a 2013 es la producción de petróleo, la principal fuente de divisas del país. En 2013, Venezuela producía un promedio de 2.4 millones de barriles diarios, y hoy, en 2022, la cifra se desplomó a 716.000 barriles por día, según la OPEP. En marzo de este año, el presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, Pedro Tellechea, reportó una producción de 895.000 barriles diarios, lo que representa poco más de un tercio de la producción de 2013. Oliveros explica que a pesar de la caída de la producción petrolera, las exportaciones del sector aún representan un 87% de los ingresos del Estado, apenas 3 puntos menos que hace una década. Sin embargo, la economía no se ha diversificado lo suficiente. ¿Qué papel juegan las sanciones en esta crisis? El gobierno de Maduro ha culpado a las sanciones de Estados Unidos impuestas desde 2017 al sector energético, algunas de las cuales fueron levantadas por 6 meses antes de ser reimpuestas tras la inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado. En cuanto a la industria, el panorama parece algo más alentador. La producción industrial privada mostró un avance del 16.9% en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023, según una encuesta de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Aunque el nivel crítico de la industria se registró en 2021 cuando operaba al 21% de su capacidad, ahora está al 42%. Sin embargo, este crecimiento está centrado en pocos sectores como el agro y la farmacéutica. La situación sigue siendo crítica fuera de estos sectores claves, con algunos signos de recuperación. Alarcón, de la UCAP, añade que buena parte de la industria nacional está intervenida por el gobierno, y algunas empresas han cerrado porque operar se volvió insostenible debido al aumento de gastos y la carga impositiva. En ocasiones es más barato comprar productos importados y en varias áreas no hay una economía de escala. A pesar de esto, la apertura económica ha aliviado la escasez de productos básicos en los supermercados. Pero la economía no solo ha sido afectada por la caída en la producción y la intervención gubernamental. El éxodo masivo de venezolanos ha dejado una huella profunda en la estructura del país. En la última década, alrededor de 7.7 millones de personas han salido en busca de mejores oportunidades, con el 90% de ellos en edad laboral. ¿Qué impacto ha tenido esto? Alarcón señala que el país ha perdido lo que llaman bono poblacional. Quedamos con una mayoría en edad no productiva y con una población más joven o mayor. Además, se ha ido la gente que más consume.
En 2017, el 40% de los emigrados recientes tenía nivel universitario alcanzado, pero esta cifra cayó al 22% en 2022. La fuga de cerebros y de fuerza laboral calificada ha sido un golpe duro para la economía y la inflación. ¿Qué papel juega en todo esto? La economía venezolana ha sido históricamente inflacionaria, con incrementos interanuales de precios que nunca bajaron del 10% en los últimos 40 años. La hiperinflación entre 2017 y 2021, con aumentos de precios de 3 dígitos porcentuales por mes, llevó a 2 reconversiones monetarias, eliminando 5 ceros en 2018 y 6 ceros en 2021. Eran tiempos en los que los comerciantes preferían pesar los billetes en lugar de contarlos. Con el levantamiento de los estrictos controles cambiarios, se solucionó el problema. La legalización de operaciones de dinero fue vista como una gran oportunidad para un nuevo comienzo, según el entonces vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami. En los últimos 2 años, la inflación se ha reducido considerablemente, en parte gracias a una dolarización de facto en el comercio minorista. En los primeros 4 meses de 2024, la inflación acumulada fue del 6.3%, la más baja en los últimos 12 años para un periodo similar. Sin embargo, ¿es esta una estabilización verdadera? Aunque ha aumentado el uso de la moneda local, un impuesto colocado por el gobierno a las transacciones en dólares ha llevado a la gente a evitar el uso de dólares en operaciones formales. Todavía se usa mucho efectivo en dólares en transacciones no formales, afirma Alarcón. La pobreza sigue siendo una sombra constante en la vida de los venezolanos. La pobreza multidimensional, que considera no solo los ingresos, sino también condiciones como vivienda, servicios públicos, protección social, trabajo y educación, fue del 51.9% en 2023. Aunque esta cifra es casi 15 puntos menor que en 2021, sigue siendo 12 puntos superior a la registrada en 2014, con un ingreso mínimo integral de aproximadamente $130, que incluye el salario mínimo y bonos no siempre recibidos. Venezuela se encuentra entre los países con los peores pisos salariales de la región, solo superado por Cuba y Haití. ¿Cómo se vive un ingreso mínimo tan bajo?, se pregunta Alarcón. La realidad es que muchos trabajadores del sector público tienen que buscar ingresos adicionales. El empleado público, además de su salario, a menudo realiza otras actividades como vender productos o manejar un taxi para poder subsistir. Para cubrir las necesidades alimentarias de una familia, sin incluir otros bienes y servicios, se requiere más de 3 veces el ingreso mínimo actual, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, SENDAS. Además, el sistema de servicios públicos ha enfrentado grandes desafíos. Uno de los episodios más dramáticos fue el apagón de 140 horas en marzo de 2019, que Maduro describió como una guerra eléctrica anunciada. Aunque la magnitud de los cortes energéticos no se ha repetido, continúan ocurriendo. En 2023 se registraron más de 400 protestas por fallas eléctricas con denuncias sobre la intermitencia del servicio. En cuanto al futuro, Oliveros de Ecoanalítica considera que el ajuste económico más duro ya lo ha hecho Maduro, con una eliminación de subsidios y la caída de los salarios. El Estado como proveedor de servicios públicos ha colapsado. Si quieres educación o salud de calidad, vas al sector privado, asegura. Entonces, ¿qué podemos esperar para el futuro de Venezuela? ¿Será capaz el país de superar esta encrucijada y encontrar un camino hacia una recuperación genuina? A pesar de las señales de mejora, la realidad es que aún hay muchas incógnitas por resolver. La economía sigue siendo un campo de batalla complejo, donde cada avance se enfrenta a desafíos profundos y persistentes. La recuperación puede estar en marcha, pero la verdadera prueba será cuánto tiempo llevará y qué tan sostenibles serán estos avances en el largo plazo.